Un gran saludo, compañeros y compañeras. Para mí es una gran satisfacción dirigir estas palabras desde La Habana, Cuba. América Latina y el Caribe están viviendo en estos momentos una guerra multifactorial de carácter no convencional. Y digo América Latina porque muchos piensan que solamente esta guerra se desarrolla contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua. Sin embargo, no hay una sola nación del continente que no sea víctima en estos momentos de esta guerra. Una guerra que se comenzó a elaborar después de el éxito por parte de los Estados Unidos de aquel proyecto de democracia anunciado por Reagan en el año 1982 y que fue dirigido con todo rigor contra el campo socialista. Después de la victoria que obtuvieron sobre el socialismo real en Europa del Este, después del fin de la Guerra Fría, comenzaron a elaborar una estrategia que permitiera de manera mucho más fácil y mucho más sencilla, sin gasto de grandes recursos militares, sin el uso de grandes recursos militares, por lo tanto, sin grandes pérdidas financieras, llevar adelante este tipo de operaciones que les facilitara presionar o sencillamente derribar a aquellos gobiernos que no les eran afines. Es una estrategia que comenzó en los años finales de los 80, 89, 90, que tuvo su momento quizás cumbre con la creación del Instituto Albert Einstein, que tuvo como gurú esencial de su estrategia a James Sharp. Quizás fue la persona que le tocó ponerle rostro a esta estrategia, y que empezó a desarrollar una serie de golpes blandos en aquellas antiguas repúblicas soviéticas y contra gobiernos que no les eran afines. Quizás el gran experimento fue la Serbia de Milosevic, con la creación del grupo Otpor. Después vinieron las llamadas primaveras árabes, y después se puede puntear en el mapa cada país, cada región de la antigua Unión Soviética, que fue víctima de este tipo de estrategia, que se ha ido perfeccionando con los años, se ha ido enriqueciendo sobre la base de la experiencia, y que tiene un carácter multifactorial, porque no solamente se trata de aquellas 50 variables que James Sharp y que posteriormente los chicos de Oxford crearon con el Instituto Canvas, donde se elaboraron los puntos de esta estrategia. Recuerdo que Canvas elaboró unos 50 puntos esenciales para derribar un gobierno que no le era afín. Pero la esencia de esta estrategia hoy en día es generar el caos. Y ellos necesitan un continente caotizado para poder implementar sus políticas, para poder ser de nuevo el gran sueño que hoy en día el presidente electo de Estados Unidos proclama como parte de su campaña, como parte de su diario como presidente, que es hacer América grande de nuevo. Apropiándose como siempre el nombre de América, que no le corresponde, porque América somos todos. Pero bueno, este movimiento, el MAGA, movimiento que encabeza Donald Trump, busca ser americano. Ya hemos visto ya lo que está proclamando, lo que está diciendo. O sea, parece una broma, pero no es una broma. Cuando él habla de Canadá, que se convierte en un estado de la Unión, que México se convierta en un estado de la Unión, sumar a Groenlandia a los Estados Unidos, no son disparates. Hay incluso todo un mapa por ahí girando, que parece también una broma, pero que un poco refleja el ideario de este movimiento, que ve a China y a Rusia como grandes peligros a su hegemonía mundial. En un momento en que Estados Unidos indiscutiblemente ha sufrido gran menoscabo su poder en el mundo entero a partir del surgimiento de estas grandes potencias, de Rusia, de la India, de China, y ven en peligro su siempre y pretendido indiscutido de los años, sobre todo la caída del socialismo del 90 y demás, como indiscutido poder en el mundo. Y hoy están enfrentando esas cosas. Y su patio trasero, América Latina, para ellos es vital en este enfrentamiento a estas superpotencias, nuevas superpotencias, que le han retado, sobre todo, hoy pudiéramos decir casi con absoluta seguridad que en el terreno de la tecnología, de la economía, sobre todo, han ido rezagándose con relación sobre todo a China. Hay un poder que se ha mantenido intacto, hay que tenerlo claro, que es el poder cultural, la hegemonía cultural.
O sea, hoy en día en el mundo entero, cuando se habla de hegemonía, hay que reconocer que en el mundo hoy la hegemonía cultural la sigue ostentando con absoluta fuerza el imperialismo estadounidense. Eso yo creo que a nadie se le ocurriría poner en duda. Ahora, tener un continente caotizado en general es esencial para el imperialismo. Lo aplican en todas partes. Si nosotros vemos, hoy recorremos América Latina, vas a encontrar, sí, exacto, Nicaragua, Venezuela y Cuba, son las víctimas número uno de esta estrategia, pero no son las únicas. Son las víctimas número uno, pero también vemos sucesos en el resto del continente. O sea, el esplendor de los grupos de narcotraficantes, la criminalidad, el paramilitarismo, las guerras jurídicas, la desestabilización de un país tras otro. No importa quién esté en el gobierno, si es un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea. Siempre vamos a ver la mano de ellos detrás tratando de desestabilizar y generar el caos, porque es únicamente así es que pueden cumplir con su proyecto. Porque un continente que se encuentre caotizado, por supuesto, tiene muy pocas probabilidades de poder enfrentar estas estrategias o planes de Estados Unidos. Porque en esta guerra multifactorial que se hace fundamentalmente contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, por supuesto que entran a jugar muchos de estos factores. Multifactorial, porque aquí juegan muchas cosas. En primer lugar, no se puede dejar de lado, no se puede olvidar de lado el uso de los grandes medios de comunicación, el MISO. Viene por aquí un documento que estoy elaborando, que estoy trabajando en él, que lo define. O sea, dice, bueno, lo define a partir de las propias definiciones. Realmente, para ser justo, lo definen ellos. Lo definen ellos, y ellos le pusieron operaciones militares de apoyo a la información. Estas operaciones militares de apoyo a la información recogen todo lo que siempre se ha dicho con relación a la guerra informativa, a la guerra cultural, a la guerra psicológica, a la guerra con los grandes medios masivos de comunicación que llevan adelante con el mundo y que usan en todas sus variantes y en todo su poderío. Pero también tiene que ver esta guerra que se nos hace, les decía, con la guerra cultural, tiene que ver con el uso del paramilitarismo, en el caso sobre todo del continente latinoamericano, con el uso de los grupos violentos, grupos criminales violentos que son reclutados, que son movilizados por este tipo de acción, con el uso de la guerra jurídica. No podemos decir solamente el lawfare, porque no se trata solamente de un lawfare, es mucho más que eso, es una guerra jurídica en toda ley, que tiene que ver también con el uso de grupos armados, de grupos criminales armados. Lo vimos en Venezuela con famosos comanditos. Comanditos es una manera de disminuirle un poco la fuerza de lo que estamos hablando. Son comandos entrenados, preparados, armados, que cumplen su función en el continente. La guerra económica, que se la hace contra todo el mundo, sobre todo contra esos tres países. Y bueno, conforman toda una estrategia para el caos, para lograr el caos en nuestro continente, en nuestros países. Cuba es víctima de esa guerra, esencialmente víctima de esa guerra. Cuba está viviendo quizás en estos momentos los momentos más difíciles de su historia. Porque Cuba, que se ha mantenido firme, que se ha mantenido con un pueblo unido, dispuesta a defender su proyecto social, para ello constituye un obstáculo, constituye un elemento importante a dominar, a vencer en esta guerra. Y hemos sufrido en estos años una guerra económica como nunca antes. La guerra económica es importante en esta estrategia porque una persona sometida a esa guerra económica, a la carencia de lo más esencial, un pueblo que además escasea el combustible, ¿no? se afecta el transporte, cuesta trabajo adquirir determinados alimentos, determinados bienes, más que cuesta el trabajo, eso sí, prácticamente imposible, por supuesto está sometido a una presión extraordinaria, y eso lo saben ellos. O sea, la guerra económica es fundamental en este tipo de guerra que nos hacen. Es muy importante para ellos este tipo de guerra económica para lograr sus objetivos, para desestabilizar a la gente, para dar a la gente a la desesperación máxima. Y Cuba ha vivido, como le decía, en los últimos años, sobre todo a partir del gobierno de Trump, después que hubo cierto deshielo en las relaciones en época de Barack Obama, que Obama aspiró o intentó hacerlo de otra manera, utilizando la seducción, suavizando algunas de las medidas del bloqueo, pero después vino Trump atrás
y aplicó la política de máxima presión, el mismo que viene dentro de poco. Lo tenemos ahí próximo en el tiempo. Quedan apenas unos días para que Donald Trump sea el nuevo presidente de Estados Unidos. Pero en época de Trump, en época de su gobierno, al bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, que no es un embargo, que no se trata de que Cuba no pueda comprar productos solamente en Estados Unidos. Yo los invito a que se estudien y lean la ley Helms-Burton, que establece con toda claridad de qué trata esta guerra. No es solamente una guerra para que Cuba no compre productos en Estados Unidos, sería muy sencillo, lo comprábamos en otro lado, sino que tiene carácter extraterritorial e impide que nosotros adquiramos productos y que comerciemos, impide que se hagan negocios con cualquier país del mundo. Se tiene un carácter de castigo extraterritorial, porque el país que comercie de Cuba, con Cuba es sancionado, empresa que comercie con Cuba es perseguida, es sancionada, naviera que trabaje con Cuba, que lleve productos cubanos es sancionada. Bueno, ese bloqueo de más de 60 años, esa guerra económica de más de 60 años que produce, por supuesto, un desgaste enorme en la economía cubana, se le suma en plena pandemia, en plena crisis que está atravesando todo el mundo con la famosa COVID-19, pues sencillamente en esa situación, ¿qué ocurre? Que este hombre aprovecha las circunstancias para apretar el cerco contra Cuba y se lanzan más de 240 medidas de carácter coercitivo, sobre todo dirigido al comercio y a las finanzas, ejecutadas además con un rigor como nunca antes en la historia. Entonces, sobre todo el castigo a las finanzas fue terrible, o sea, al no uso, a la prohibición de usar el dólar. Imagínate un país que no puede utilizar el dólar en las transacciones comerciales, cuando el dólar es la moneda, desgraciadamente la moneda que rige el comercio en el mundo, y Cuba no la puede utilizar. Cuba no tiene acceso a crédito de ningún tipo, en ningún banco, en ninguna parte. La persecución feroz contra cualquier negocio que Cuba hacía, y intentar aplastar por todas las vías el ingreso de divisas al país. El cierre de las posibilidades de los familiares nuestros en los Estados Unidos de enviar remesas a su familia, cosa que es un derecho, lo hace la gente en el mundo entero. O sea, de los Estados Unidos fluye hacia América Latina miles de dólares que envían los familiares, los residentes y las personas que trabajan en los Estados Unidos a su familia, una cosa que es completamente normal. Bueno, este hombre cerró esa posibilidad, la cerró completo. El cierre del turismo, la prohibición a las navieras, a los cruceros para tocar puertos cubanos, el castigo de las personas que viajan a Cuba, se fue realmente bien serio. La persecución a las empresas, en plena crisis de la COVID se impidió la llegada a Cuba incluso de los medicamentos esenciales para enfrentar la COVID-19. Empresas incluso que tenían negocios con Cuba, equipamientos médicos que se enviaban a Cuba de manera natural durante años, fueron compradas por empresas estadounidenses o presionadas por el gobierno de Estados Unidos a través de la oficina famosa de activos extranjeros, de la famosa FAC, que se dedica a perseguir cada transacción, cada negocio que Cuba hace. Fueron presionadas para que no hicieran negocio con Cuba. Los ventiladores pulmonares necesarios para la COVID que Cuba tenía comprado, adquirido ya de alguna manera la empresa que lo iba a enviar, resulta ser que decide no enviar, que decide no mandar a Cuba esos recursos. O sea, una cosa terrible realmente en todo sentido. Y se empieza a crear una situación bien difícil a la crisis natural que estaba ocurriendo en el mundo entero por la pandemia. Se suma, disculpen, este recrudecimiento de las acciones de bloqueo. Pero para rematar, nos incluyen en esa lista infame que crea el gobierno de Estados Unidos, no una lista amparada por ninguna organización internacional, es una lista inventada por ellos con carácter político, que es la famosa lista de países que patrocinan el terrorismo. Incluir a Cuba en esa lista, por supuesto que es también fatal para nosotros, en muchos sentidos. Porque ¿quién va a querer comerciar con un país que patrocina el terrorismo? ¿Quién se atreve a desafiar a Estados Unidos y negociar o financiar, o qué bancos, sobre todo, que han sido las víctimas fundamentales de esta acción? ¿Qué banco se atreve a mover, a utilizar, a financiar, a dar créditos a Cuba? ¿Quién se atreve cuando puede ser castigado por ser también por mover dinero de un supuesto país que patrocina el terrorismo? Que es una falsedad. Todo el mundo sabe que Cuba no patrocina el terrorismo ni nada que se parezca, pero es un invento para hacer mucho más daño. ¿Qué pasa con él? Bueno, por ponerle algunos ejemplos nada más, no quiero abundar mucho más en eso. Miren, imagínense ustedes que algo tan simple en el comercio mundial como la aseguradora. O sea, usted, para poder comprar un producto, para usted traer un producto a Cuba, a su país, al que sea,
tiene que asegurarlo. O sea, ninguna naviera, ninguna aerolínea traslada productos a ninguna parte si no tiene un seguro, porque tiene que asegurar su mercancía. Bueno, las aseguradoras no lo hacen, no pueden hacerlo. Se niegan a asegurar los productos que Cuba compró o los productos que Cuba exportó. No lo puede hacer, porque las aseguradoras tienen miedo a ser castigadas, porque han sido castigadas por el gobierno de Estados Unidos, con multas amplísimas. Lo mismo pasa con los bancos. Estamos hablando de multas multimillonarias, estamos hablando de bancos que han tenido que pagar 8.000, 9.000 millones de dólares de multa por comerciar, por utilizar o por financiar créditos cubanos, o sencillamente por mover dinero de Cuba, por moverlo para pagar una transacción. Nosotros hemos tenido barcos cargados de mercancía en La Habana que no se lo ha podido pagar porque los bancos se niegan a tramitar el pago cubano en aras de esta famosa pago de inclusión de Cuba en la lista. Ha traído como consecuencia entonces que no hay un supertanquero que quiera traer petróleo a Cuba, porque son perseguidos, son señalados. Si un barco, en aras de esta ley, que viene de la ley Torricelli, que es una de las leyes del bloqueo, si un barco se atreve a tocar puerto cubano, inmediatamente tiene que esperar 6 meses para tocar puerto estadounidense. Imagínense ustedes, ¿quién va a someterse a esa presión? Hemos tenido barcos dando vueltas alrededor de Cuba que no se atreven, han tenido que descargar en otras islas del Caribe las mercancías y nosotros después buscar la manera de cómo traer esa mercancía a Cuba. Nos han cerrado la entrada de petróleo a Cuba, la entrada de combustible a Cuba, para que Cuba no pueda funcionar, no pueda funcionar el transporte, no se pueda tener electricidad para la industria, para las casas, para la vivienda, para los hogares. Han cerrado la entrada del gas licuado que en Cuba se utiliza para cocinar. No podemos adquirirlo porque un banco no quiere dar dinero, no quiere dar crédito y los bancos no quieren traerlo y las navieras no se atreven porque además no están aseguradas las mercancías. Fíjense ustedes, y me estoy refiriendo a una de las líneas del bloqueo. O sea que sí es una guerra económica real. Sí es una guerra económica real que busca paralizar el transporte, que busca paralizarlo todo, que busca que en Cuba no haya medicamentos, que no funcionen las fábricas, que no funcione la industria, que no funcione la agricultura. Porque sucede igual con los fertilizantes, con las piezas de repuesto. Nuestras grandes termoeléctricas, tenemos negocios con empresas europeas que habían instalado esas termoeléctricas, de una manera entonces que las compraron. Y entonces compraron, así mismo, o sea, no voy a mencionar ninguna, sería incorrecto de mi parte, pero las compraron. Y entonces, cuando uno va a la fase de mantenimiento que está en el contrato, entonces que esa empresa no va a hacer ningún tipo de mantenimiento a las industrias cubanas que se compraron para producir electricidad, porque sencillamente ahora pertenecen a Estados Unidos. Cuba no puede adquirir ningún producto que tenga más de un 10% de piezas y componentes estadounidenses. Imagínense ustedes, en un mundo globalizado como el de hoy, ¿qué producto no tiene puede uno tener una pieza estadounidense? Cuba, o sea, no permiten, incluso a muchos países son castigados por comprar productos que tienen níquel cubano. Son sancionados, o sea, cosas increíbles, se llega a niveles extraordinarios. Y con Biden, ¿qué pasó? O sea, llega Joe Biden al poder y mucha gente en Cuba y en el mundo creyó que Biden iba a seguir una política similar a la que ha seguido Barack Obama en su momento. Sin embargo, no lo hace así. O sea, Biden, a pesar de sus promesas, no lo hace. Y Biden lo que hace es convertirse en un perfecto ejecutor de los inventos de Trump. Es un perfecto ejecutor de las medidas coercitivas de Trump contra Cuba. Nunca fue tan perfecta la persecución de las transacciones comerciales cubanas. Nunca fue tan perfecta la persecución de los bancos, de las navieras, de cada una de las empresas que se atrevió a hacer negocios con Cuba. Para que tengan una idea, o sea, en el sector del turismo, que es nuestra industria fundamental en estos momentos, de hace varios años, nuestro turismo europeo, que jugaba un papel importante en esta industria. Bueno, hoy en día, ustedes saben que existe el ESTA, o sea, existe un sistema de visa que permite a gente que vive en determinados lugares del mundo acogerse a ese sistema y entonces con ese sistema es muy fácil, usted no tiene que ir a solicitar visa para viajar a Estados Unidos, o sea, es muy fácil de hacer. Si usted va a Cuba, no tiene derecho después a hacer eso. O sea, no puede viajar a Estados Unidos siguiendo ese sistema. Se ha excluido de ese sistema de visado. Entonces, muchos turistas que vienen a Estados Unidos, que tienen familia, que estudian, estamos hablando de muchas personas, no vienen a Cuba.
por miedo a eso. Pero además, y fui testigo de eso, no lo está contando nadie. O sea, las mismas aerolíneas y muchas veces las mismas agencias de viajes le recomiendan al turista que no vaya a Cuba porque Cuba es un país que patrocina el terrorismo. Es infame la campaña. A mí me lo dijeron, montando un aeropuerto, pensaron que yo era español, no sé qué se habrán pensado ver. Y la misma persona de la aerolínea del aeropuerto me dijo, ¿usted va a Cuba? Sí, voy a Cuba. Bueno, mira, nosotros le recomendamos que no viaje a Cuba. Es peligroso porque Cuba es un país que patrocina el terrorismo en el propio aeropuerto. O sea que miren a qué nivel llega la campaña, miren a qué nivel llega de perfección. Por eso la comunera llega a la maldad. Cuba, además, como parte también de la guerra esta no convencional, de esta guerra multifactorial que le estaba diciendo, recibe además las organizaciones contrarrevolucionarias de Miami financiamiento del gobierno de Estados Unidos declarado. Estamos hablando de cientos de millones de dólares a través de la USAID, a través de la NET, la National Endowment for Democracy, la famosa organización para promover la democracia, que por supuesto es un instrumento para actuar, una máscara increíble creada por la Agencia Central de Inteligencia para actuar de manera encubierta. Financian grupos violentos en Cuba, igual que hicieron en Venezuela, para generar la guarimba en Cuba, para generar protestas en Cuba, protestas violentas. Porque nosotros defendemos el derecho de la gente a protestar. Está en la Constitución. O sea, ningún manifestante pacífico en Cuba jamás ha sufrido ningún tipo de problema. Pero estamos hablando de personas que reciben dinero para saquear, para destruir, para repetir en Cuba experiencias que han hecho en otros lugares. Lo que pasa es que Cuba es un país Cuba tiene una revolución que cuenta con el apoyo de la mayoría del pueblo. Entonces en Cuba es muy difícil lograr un éxito en este tipo de cosas, pero lo intentan constantemente, lo intentan. Han realizado acciones de terrorismo, acciones de sabotaje en los últimos años. O sea, hemos estado en medio en el centro de la mira de los enemigos de siempre por acabar la revolución, no solamente con la guerra económica, sino también con la subversión política, con este tipo de intentos, con este tipo de estrategias contra Cuba. Y hemos sufrido una campaña de descrédito extraordinario. O sea, estas guerras de descrédito, estas campañas de descrédito forman parte de la guerra multifactorial. O sea, es uno de los elementos importantes de la guerra factorial. O sea, desacreditar al país, desacreditar a las personas. Hacerle creer a la gente dentro de Cuba que la causa de la escasez no es esa guerra económica, sino es el fracaso del gobierno. O sea, ustedes le destruyen el país, le impiden comerciar, le impiden a las empresas cubanas negociar, sancionan a los bancos. No puedes utilizar el dólar en las transacciones comerciales, no permiten que los bancos den petróleo en Cuba, entonces el país no funciona, la culpa es del gobierno. La culpa es del gobierno. Es una infamia, pero se aplica constantemente la campaña de descrédito sobre la supuesta violación de los derechos humanos en Cuba. Pues el que ha estado en Cuba sabe que eso en Cuba no pasa. O sea, si alguien tiene derecho a hablar en cualquier lugar del mundo, yo creo que es Cuba. Cuba respeta ese derecho. Nosotros no permitiríamos además que eso pasara. Es hasta irrespetuoso con nosotros, con los cubanos. Porque imagínense ustedes, ¿dónde quedaríamos nosotros si nosotros permitimos o apoyamos gobiernos represivos en Cuba? O sea, sería responsabilidad nuestra también como ciudadanos de que estas cosas no ocurran. Y entonces también pasa eso. O sea, es una multifactorial guerra contra el proyecto social que la mayoría de los cubanos defendemos. Al punto de que esta guerra no ha logrado acabar con la revolución. Se lo han intentado durante tantos y tantos años y la revolución cubana sigue ahí. Y la revolución cubana sigue contando con apoyo del pueblo mayoritario. Porque ningún gobierno se sostiene en el mundo sin el apoyo de la mayoría. A no ser que sea una dictadura feroz. Y cualquiera que haya estado en Cuba sabe que en Cuba jamás usted va a ver un militar armado en ninguna parte. No existe esa posibilidad. En Cuba no hay militares armados en las calles, en Cuba no hay tanques en las calles, en Cuba no se usan más largas en ninguna parte. Usted jamás verá en Cuba a un soldado con armas largas ni a un policía con armas largas en ninguna parte. Jamás verá un antimotines al estilo de lo que se usa en el mundo entero, con carros lanzando agua ni lanzando gas lacrimógeno. Eso no existe en Cuba, no existe. Entonces, un gobierno que cuenta con un consenso, que cuenta con una mayoría de la gente, a pesar de todas las dificultades y de todo lo que hemos estado sufriendo durante todos estos años. Y tenemos el gobierno que nosotros creemos, que cree la mayoría, eso hay que respetarlo. Y nos gobernamos y tenemos nuestra propia democracia en la que creemos. Una democracia protagónica,
donde la gente tiene el protagonismo en las decisiones. Aunque queda mucho por hacer, por supuesto, hay que perfeccionarla, hay que ir mucho más allá. Nosotros no tenemos una democracia de partido, pero es que en concepto de democracia en ninguna parte, el concepto original en ninguna parte habla de eso. Nosotros respetamos a los gobiernos y a la democracia que consideran que esa es la manera de hacerlo. Nosotros creemos que está representada la democracia realmente en ese empoderamiento de la gente, en esa participación real de la gente, en esa capacidad de decidir a la gente como en Cuba se hace. En un país donde tu representante es elegido en el barrio. No, lo promueve, no es un candidato que promueve ningún tipo de partido, ni el Partido Comunista ni ninguno, porque el Partido Comunista de Cuba no es un país, no es un partido electoral. O sea, no es un partido electoral, no nombra candidatos, ni se mete en las elecciones. O sea, yo nombro a mi vecino, y esa es la estructura que nosotros hemos creado, con ese delegado de base que puede llegar a ser presidente de la República. En un sistema que no es presidencialista, como ocurre en otros países latinoamericanos, que es muy similar al que utilizan los ingleses. Porque nosotros no tenemos una monarquía, pero se elige exactamente el gobernante, muy parecido. O como lo hacen muchos países europeos, es más semejante a lo que pasa en Francia, en Italia, en España. O sea, no es una novedad cubana, está ahí. Entonces el sistema de circunscripción que nosotros utilizamos es de los ingleses. O sea, no estamos inventando absolutamente nada. Lo que pasa es que nosotros realmente no tenemos, no utilizamos, no es una democracia partidista. Y podríamos estar hablando de esto muchísimo, es la que nosotros creemos. Y se debe respetar porque tiene el apoyo de la mayoría. Decían, cuando Fidel desaparezca del escenario cubano, pues entonces la revolución cubana se cae. Bueno, ahí Fidel no está. Está, por supuesto, en la memoria de todos nosotros. Pero ahí hay un gobierno nuevo. Entonces ahora decir, no, porque ese hombre fue designado, ¿no? Ese hombre fue elegido porque fue elegido de la base. Y fue elegido por la Asamblea, que es nuestro sistema. O sea, es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, donde están nuestros diputados, que todos son electos en la base, en el barrio. Ninguno es nombrado por nadie, ningún partido ni por nadie es electo ahí. Y esa Asamblea Nacional es la que nombra, la que elige a ese candidato a presidente y a todas las instancias del gobierno del país. Y ese presidente y todas esas instancias del gobierno están sometidas al control permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al control permanente del pueblo. Esa es la verdad de Cuba. Con imperfecciones, millones de imperfecciones, que hemos estado abiertos a escuchar, siempre hemos estado abiertos a escuchar, con respeto, incluso al gobierno de Estados Unidos. Siempre le hemos dicho montones de veces, estamos dispuestos a dialogar, pero dialogar desde el respeto, dialogar desde el respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia. Cuba ha hecho cambios enormes. Yo creo que en pocos países en el mundo en los últimos años ha introducido tantos cambios como Cuba. Cambios en la economía, cambios en la moneda, etc. Nosotros estamos constantemente en revolución. Yo creo que eso es una de las grandes fuerzas, una de las grandes ventajas de la revolución cubana ha sido esa, la capacidad que ha tenido siempre de reinventarse, por decirlo de alguna manera, o si lo fuéramos a decir más filosóficamente, de enriquecerse de las contraculturas que genera. O sea, de las mismas contradicciones que genera constantemente la revolución cubana se ha enriquecido. Y como tiene que rectificar, rectifica. Y como tiene que cambiar, cambia. Y cuando ve que el rumbo que siguió quizás no es el más adecuado, pues rectifica el rumbo. Siempre en aras de mantener la esencia de la revolución cubana, que es una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Y es algo a lo que nosotros no queremos renunciar jamás, que defendemos con tanta fuerza. Y hemos, por supuesto, contado siempre con la solidaridad del continente y de mucha gente de buena voluntad en el mundo. Y esperamos seguir contando con ese apoyo, con esa fuerza, con esa capacidad de convocatoria que han tenido las fuerzas populares con relación a Cuba y la gente honesta con relación a Cuba. O sea, bueno, queridos amigos, quise hablarles de este tema que es tan importante. Estoy hablando en nombre del pueblo cubano, que es algo siempre de una gran responsabilidad, de este pueblo que lucha todos los días, que se levanta todos los días en medio de esas dificultades, que enfrenta dificultades que usted no se puede imaginar, increíbles, pero que sabe y tiene una fe tremenda en el futuro, porque tiene garantizado por su gobierno, que es él mismo, un grupo de cosas que son un sueño para mucha gente a pesar de estas cosas, porque tiene garantizadas cosas que mucha gente en el mundo no puede ni soñar, y ahí están, y son las conquistas más grandes de la revolución cubana, que tienen que ver con la seguridad ciudadana, que tienen que ver con la tranquilidad, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con muchísimas cosas que nosotros
que nuestra revolución garantizó y que el cubano nunca tuvo, que fue una quimera antes del triunfo de la revolución. Y lo hemos mantenido ahí, lo hemos conservado con tremenda fuerza. Y entonces, bueno, muchísimas gracias, la verdad, por permitirme dirigirme a ustedes. Quizás podamos, en cualquier escenario que se nos dé, poder intercambiar un día y poder llevarle la voz de Cuba y que podamos enriquecer además nuestro acervo cultural, político y demás, escuchándolo también a ustedes. Será una gran oportunidad. Un gran abrazo a nombre de los cubanos.